Usted está siempre metida aquí. Se confiesa 3 veces diarias y nunca me ha confesado su mayor pecado, el de no estar suscrita al canal Historias del Cine Mexicano, quedando en constante peligro de pervertirse. Para el video de hoy, vamos a compartir con ustedes 3 historias reales que tienen en común las siguientes características. Pueden resultarnos cómicas si se quiere ver así, pero nos dan muchos detalles sobre cómo eran los protagonistas de estas anécdotas en la vida real, cuando estaban detrás de la cámara, cómo pensaban, cómo se comportaban. Son historias que, como siempre, son poco conocidas, pero que pensamos que vale la pena conocer, pues a nosotros nos encantaron y pensamos que a ustedes también les darán un buen rato al escucharlas. Comencemos. En el canal ya hemos dedicado varios materiales a la máxima diva de la época de oro del cine mexicano, María Félix. Claro, para muchos la máxima diva podría ser Dolores del Río o alguna otra actriz de aquella época, pero la historia de hoy la protagoniza María Bonita, donde con esa increíble personalidad y poderosa imagen no necesitaba perder la clase para defenderse a sí misma. Resulta que aproximadamente en la década de los años 90 estaba María Félix en una fiesta donde se encontraban importantes personalidades y artistas. Entonces, María Félix vio cómo una joven se acercó a ella con la mano extendida para saludarla, diciéndole: «Hola, soy Thalía». María Félix se dice que vio en ella cierto aire de arrogancia, a lo que le respondió la joven diciéndole: «Me parece perfecto», regresando entonces a su conversación con sus invitados y dejando ignorada a Thalía. Fue entonces que Thalía presuntamente se sintió algo molesta, por lo que se sentó al lado de María Félix y le dijo lo siguiente: «Señora, señora, yo soy actriz y he hecho grandes telenovelas. Soy cantante y soy la esposa de Tommy Motola». María, con gran educación y clase, le dice lo siguiente mientras sostiene una copa de champán: «Me parece perfecto». Thalía sin duda pretendía algo, y al ver la indiferencia de María Félix, le muestra su collar de diamantes y le dice lo siguiente: «Mi marido me compra joyas carísimas. Además, yo he viajado mucho, he viajado por todo el mundo. En Indonesia me coronaron como la emperatriz de la belleza. ¿Y usted? ¿Usted qué ha hecho?», preguntó Thalía simulando cierta inocencia. Entonces, María Félix, ya con algo de molestia, al ver con qué intenciones se había sentado aquella joven, le dijo lo siguiente: «Mira, niña, yo también soy importante, soy la doña, y me he esforzado por educarme, me he cultivado. Antes yo decía tenedor, hoy digo cubierto. Antes decía pasto, hoy digo césped. Es más, antes yo decía me vale, hoy digo me parece perfecto». En nuestra opinión, nos queda claro que María Félix sabía perfectamente el gran peso y la gran leyenda viva que representaba ella en la industria del cine mexicano. Pensamos que su molestia no fue lo que Thalía le dijo, sino la intención y la insistencia con la que se presentó ante ella, cuando claramente María no estaba interesada en escucharla, y puesto así, mucho menos hubiera sido posible hacerla sentir menos. Francamente, esta anécdota nos sorprendió cuando la conocimos, pues prácticamente una diva del presente se quiso poner al tú por tú con una diva del pasado, la cual aún sigue vigente a pesar de que físicamente ya no está con nosotros. Y sin duda, si esta anécdota fue real, pensamos que cualquier persona en la situación de Thalía habría recibido la más grande lección de humildad posible. ¿Qué opinan?
Ya en este canal publicamos hace pocas semanas un video dedicado a la abuelita del cine mexicano, el cual gracias a ustedes fue todo un gran éxito. Así que si no lo han visto, los invitamos a verlo al terminar este video. Sara García comentaba que el papel que más disfrutó al lado de Pedro Infante fue cuando trabajó con él en Los Tres García. Sara definía a Pedro como una persona muy aniñada en ese entonces, y recuerda que cuando lo citaban a las 9 de la mañana en los estudios de cine para filmar las escenas de Los Tres García, Sara ya estaba lista con la peluca y el vestuario para filmar sus escenas, pero todo se detenía ya que Pedro no llegaba a filmar, todo por estar viajando en su avión con algunas muchachas. Un día, Sara lo regañó diciéndole que ser estrella de cine no significaba llegar tarde a sus llamados, pues tenía todo el mundo esperándolo solo a él. Fue entonces que Pedro le promete a Sara que no volverá a llegar tarde. Entonces, una mañana cuando Sara conducía su automóvil hacia los estudios Tepeyac, forzosamente pasaba enfrente de la casa de Pedro, pues prácticamente eran vecinos. Sin embargo, faltando 15 minutos para las 9 de la mañana, ¿cuál fue su sorpresa al ver al joven Pedro apenas con el torso descubierto y con una manguera lavando su coche? Sara, quien entonces iba acompañada por su hermana en el auto, al ver incrédula a aquel joven que le había prometido no volver a llegar tarde, le comenta a su hermana que si en efecto volvía a llegar tarde al llamado, ella se iba a regresar a su casa, pues no estaba como para estar esperando a un muchacho que apenas iba empezando en el cine. Ella estaba realmente molesta mientras iba conduciendo, pues era obvio que Pedro iba a llegar tarde cuando lo acababa de ver tan tranquilo lavando su coche. Sara finalmente llegó a los estudios y cuando terminó de estacionarse, alguien le abrió la puerta del coche y cuando ella volteó a ver quién era, esta persona la saludó de la siguiente manera: "A sus órdenes, jefa". Era Pedro Infante, que había llegado antes que ella. Sara García se quedó helada. Era imposible que fuera él. Simplemente no podía ser, pues apenas unos minutos atrás lo acababa de ver tan despreocupado, sin estar vestido, y de pronto ahí estaba totalmente listo para trabajar. Sara pasó varios minutos pensando por dónde se pudo haber ido, cómo se pudo haber ido, a qué velocidad debió haber conducido para llegar antes, pero simplemente las cuentas no le salían. Pedro Infante, riéndose, le volvió a prometer que nunca jamás llegaría tarde, y efectivamente nunca volvió a llegar tarde. De hecho, siempre fue el primero en llegar a los llamados. Y cuando los compañeros le preguntaban: "Oye Pedro, ¿qué te pasó si tú siempre llegabas tarde? Ahora eres el primero", era cuando él decía con orgullo que la abuela fue quien enseñó a nunca más llegar tarde a trabajar. Como opinión personal, tengo una idea de qué es lo que pudo haber pasado. Pues como todos sabemos, Pedro Infante solía gastarle bromas a todo el mundo. Y esto fue constante hasta sus últimos días. Para mí, es obvio que Pedro preparó todo y puso a su hermano Pepe a lavar el automóvil para que cuando pasara Sara García viera a Pepe, quien siempre tuvo un gran parecido físico con su hermano Pedro. Y así, Sara García pensaría que era Pedro el que estaba allí, pues al pasar conduciendo no hubiera tenido tiempo para verlo mejor. Y entonces, más divertido habría sido todo para Pedro al abrirle la puerta y verla tan enojada, sin esperar verlo allí. Bueno, eso es lo que yo pienso, pues verla allá pasar en su coche, vestirse rápido, subirse a su auto a medio lavar y conducir a toda velocidad para ganarle el paso, tomando quizás un atajo y lograr llegar antes que ella para abrirle la puerta en total arreglo y calma, me parece muy poco creíble. ¿Ustedes qué opinan?
Y ya para finalizar, queremos compartirles otra anécdota también relacionada a Pedro Infante. Y es que no se trata de que sobre Pedro Infante existan más anécdotas cómicas por su tendencia a gastarle bromas a todo el mundo, sino porque también son de las más interesantes y contadas con lujo de detalle, mientras que otras se cuentan en 15 o 20 segundos, como en cierta ocasión en que Cantinflas en sus inicios se presentó ante un empresario para pedirle una oportunidad, pero el empresario le replicó lo siguiente: ¿una oportunidad a usted? ¿Y quién es usted? Yo a usted no lo conozco. A lo que Cantinflas le responde: ah, mire lo que son las cosas, porque yo tampoco lo conozco a usted. Y como ninguno de los dos se conocían, el empresario aceptó darle una oportunidad, que significó un gran triunfo para los inicios del gran cómico, que por cierto, Pedro Infante siempre admiró sus películas. Y es entonces que nos remontamos a la época en que Pedro Infante filmaría la última cinta que se estrenó con él vivo, llamada El Inocente. En el libro que Silvia Pinal escribió sobre su autobiografía, recuerda que Pedro Infante era muy bromista, un excelente actor y que con él no sostuvo jamás ningún romance. Silvia asegura que Pedro era simpático, bromista y muy comelón, pero nunca fue su novio, ya que en esa época, a pesar de que Pedro sí estaba interesado en ella, Silvia estaba interesada en otra persona. Y es que Pedro constantemente la iba a buscar a su casa, pero al no encontrarla, la abuelita de Silvia Pinal lo invitaba a pasar, pues lo quería bastante, al grado de invitarlo a comer, mientras Silvia estaba de fiesta con Emilio Azcárraga en un conocido restaurante de la zona rosa. Y es que Pedro fue a buscar a Silvia para invitarla a salir con él, pero nunca jamás logró su cometido, pues Silvia constantemente se la pasaba en reuniones con amigos o de trabajo, mientras que se podría decir que Pedro pasó más tiempo comiendo tacos con la abuelita de ella en la cocina, lo cual a Pedro le consolaba bastante bien. De hecho, algunas veces Silvia tuvo que pedirle a su abuelita que le dijera a Pedro que no le esperara, pues iba a llegar muy tarde a casa y muy cansada. Incluso, algunas veces los amigos de Silvia le pasaban el recado a Pedro de que Silvia no podría ir a verlo por asuntos de trabajo. Silvia no es que no quisiera salir con Pedro, sino que era la motocicleta de Pedro lo que a ella le causaba terror, pues no le gustaba subirse a ellas. Y eso era precisamente lo que Pedro buscaba, pasearla a ella en su motocicleta que él tanto adoraba. Sin embargo, un día Pedro se desquitaría, pues ya Silvia lo había dejado plantado varias veces a él, quien solía esperarla por mucho tiempo afuera de su casa en su moto. Una mañana, Silvia salió apurada hacia su auto, pues iba ya muy tarde a un llamado que era a las 7 de la mañana. Sin embargo, se quedó horrorizada al ver su flamante automóvil sin llantas y sostenido por 4 cajones. Ella se quedó helada, pero más que nada desesperada, pues iba a llegar tarde a su llamado, hasta que de pronto apareció mágicamente Pedro Infante en su motocicleta, haciéndose claro el aparecido. Al verla en la situación en la que se encontraba, Pedro se ofreció a llevarla a los estudios en su motocicleta, asegurándole que llegarían a tiempo. Pero claro, Silvia se negó. Pedro no dejaba de reírse y cuando le dijo a ella que entonces se marcharía, no le quedó de otra a Silvia más que aceptar y subirse a la motocicleta. Finalmente llegó a tiempo a los estudios con su cabello totalmente alborotado debido a la alta velocidad a la que habían viajado por las calles. Pedro no dejaba de reírse, hasta que finalmente le confesó a ella que había mandado quitarle las llantas a su automóvil para que finalmente se subiera a su moto. Desde entonces, fue la primera y última vez para Silvia Pinal que se subió a una motocicleta.
Sin embargo, siempre recordó con mucho cariño a Pedro Infante, pues como muchos lo comentaban, a pesar de que en ocasiones sus bromas eran demasiado pesadas, era imposible que alguien se enojara con él. Si el video de hoy les ha gustado, les seguimos invitando a que le den like al video, nos dejen saber sus opiniones en la caja de comentarios y compartan este video en sus redes sociales con sus familiares y amigos. Todo eso nos ayuda a seguir trayendo para ustedes más historias de la época de oro del cine mexicano.